Me vieron, un hombre de carne, y me pidieron que orara por ellos. Toqué sus dedos inmensos, fríos como el mármol. «Despertad», les dije, «antes de que el Creador os borre de esta niebla». Y entonces ocurrió el prodigio. Al sentir el roce de un mortal, los gigantes levantaron sus rostros milenarios, abrieron sus bocas de granito y entonaron un canto fúnebre que hizo temblar la bruma, pidiendo piedad al dueño de los mundos. El lamento de los colosos aún vibraba en mi espalda cuando me elevaron al sexto cielo. Si el silencio anterior me heló, aquí la luz sagrada casi me deshace. Aquí viven 7 coros de arcángeles radiantes. Las escrituras secretas no mienten. No hay diferencia en sus formas. No hay primero ni último. Son idénticos como espejos que se reflejan entre sí. Ellos son los administradores de todo. Vi cómo regulan las mareas, el rumbo de los vientos y el instante exacto de las cosechas. Gobiernan los mares, la germinación de los frutos y vigilan cada acto de las almas humanas. Todo lo que nosotros llamamos caos, aquí es cálculo frío. Y mientras trabajan, cantan con una voz incesante, un sonido tan puro y aplastante que mis rodillas se rompieron contra el suelo. Sentí el peso de toda mi pequeñez ante tanta majestad cósmica, pero aún faltaba la cumbre. Mis guías me advirtieron: «Hasta aquí llegamos, Josué. Desde ahora, el Señor será tu escudo». Y me lanzaron al séptimo cielo. El paso fue como cruzar un río de fuego blanco. Al abrir los ojos, vi la inmensidad. No había día ni noche, solo un fulgor perpetuo que no daba sombra. Vi los ejércitos mayores, filas de ángeles tan incontables que medir la arena del mar sería más fácil. Estaban formados en escuadrones de lumbre, armados con centellas. Y entonces las vi. Las criaturas más aterradoras y santas del universo, los Ofanim, seres de 6 alas envueltos en llamas que nunca se apagan, girando alrededor de un trono invisible. A su lado, los querubines, no como los pinta el arte humano, sino como ruedas tachonadas de pupilas, brillando con una inteligencia gélida y absoluta, vigilando cada rincón de la creación. El ruido allí no era canto, era el estruendo de un terremoto. Todos gritaban: «¡Apartado! ¡Apartado! ¡Apartado es el nombre!». Caí de bruces, incapaz de resistir el peso de esa gloria. Creí que estallaría allí mismo, partido contra el suelo de cristal. Creí que mi viaje acabaría en aniquilación. Mi cuerpo de barro no soportaba tanta presencia. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era el arcángel Miguel. Miguel me levantó y dijo: «No temas, Josué. El dueño de las edades te ha convocado». Me sostuvo mientras caminábamos hacia el centro del séptimo cielo, traspasando la cortina final. Los rollos antiguos son claros. Describir el rostro es imposible. Es como intentar mirar un horno encendido dentro de otro horno. No pude mirarlo directamente. El calor espiritual derretía mi voluntad. Pero entonces escuché su voz. Una voz que no vibraba en el aire, sino que retumbaba en tuétano de mis huesos. La voz ordenó: «Rafael, desnuda a Josué de sus harapos mundanos». El arcángel sanador se acercó y con reverencia infinita quitó mis vestiduras manchadas de polvo y pecado. Luego me ungió con el bálsamo del paraíso, un ungüento que resplandecía más que el oro, pero fresco como la fuente. Y al tocar mi piel gastada y arrugada, ocurrió el milagro. Mi carne mortal se derritió. Miré mis manos, y ya no eran hueso y sangre. Estaban tejidas de la misma lumbre que viste a las estrellas. Me había convertido en uno de los inmortales. Apenas asimilaba mi nueva forma de fuego, la voz del Creador llamó a uno de sus escribas más sabios, Semiel, el contador celestial, cuyos labios gotean sabiduría sin mezcla. Semiel se acercó y me entregó un cálamo. No era de caña ni de pluma, era un estilete de diamante ardiente. Luego abrió ante mí los archivos infinitos de los decretos divinos. Durante 30 días y 30 noches, Semiel me dictó los misterios del cosmos. No necesité comer ni beber. Mi nueva naturaleza ignoraba el cansancio. Escribí sobre la presión de los abismos, el número exacto de los granos de arena y los nombres de las almas que aún no han sido concebidas. Cuando terminé, había llenado 366 cilindros de sellos de arcilla.
Entonces los ángeles se retiraron. Quedé solo ante el trono, y el Creador mismo me reveló el último secreto, algo que ni los arcángeles sabían. Cómo pulsó la chispa original desde la nada absoluta. Un conocimiento que grabaron en aquellos 366 volúmenes celestiales. Pero Josué, ya convertido en criatura de luz deslumbrante, el Eterno lo envió de regreso a la tierra con una cuenta regresiva implacable. Solo tendría 30 días. 30 días para entregar estos escritos a su hijo Lamec, antes de ser arrebatado a los cielos para siempre. Estos son los textos que la historia oficial quiso enterrar, guardando los secretos cósmicos que Josué trajo a los hombres. No estaba soñando cuando llegaron por mí. 2 criaturas enormes, con ojos que parecían brasas blancas, atravesaron las paredes de mi choza sin hacer ruido. Sus voces sonaron como truenos lejanos. «Levántate, Josué, hijo de mortal». Mis manos, antes pegadas a la tierra, empezaron a flotar. La gravedad se rindió ante ellos. Mis dedos perdieron el contacto con el barro reseco del piso. Ascendimos. Vi las ramas de los árboles de mi aldea volverse hebras. Vi los ríos convertidos en hilillos de plata. El mundo se empequeñeció hasta caber en un suspiro. Cruzamos la niebla espesa y llegamos al primer cielo. Allí comprendí lo que nadie me había enseñado. La bóveda celeste es un mar suspendido sobre el vacío, un océano negro y denso que no derrama sus aguas, con olas lentas que se arrastran como bestias dormidas. Caminamos sobre espejos de hielo viejo y vi los graneros de la escarcha. No eran nubes, sino murallas de cristal talladas por manos invisibles. Me asomé a sus grietas. Dentro había huracanes congelados, tormentas atrapadas desde el principio del tiempo. El frío ardía como ceniza viva. Sus guardianes eran siluetas sin forma, hechos de niebla y olvido, vigilando las estaciones de la tierra, esperando la señal del Altísimo. Más allá, vi las compuertas por donde escapan las estrellas y el rocío. Un engranaje descomunal que los hombres jamás han dibujado. Luego, subimos al segundo cielo, y la luz se apagó por completo. No era un jardín de gloria, sino un calabozo eterno. Ahí yacían los que pecaron antes del diluvio, atados con cadenas de sombra. Sus alas parecían cuero quemado, y gemían en un silencio que dolía como una espada. Mis escoltas me sacaron de esa presión oscura, y ascendimos al tercer cielo. Al mirar hacia el este, la luz regresó. Mis ojos lloraron lágrimas de sal viva, pero esta vez era por belleza. Vi la higuera de la vida, donde el Señor se sienta cuando visita el Edén. Sus hojas goteaban resina dorada y su fruto exhalaba un aroma que sanaba los huesos. Me sentí en calma, pero los ángeles me forzaron a girar hacia el oeste. «¿Qué es esto?», pregunté, y el miedo volvió. En el mismo cielo, cruzando una línea invisible, había castigo. Un horno de fuego negro que no emitía luz y un río de vidrio molido. Me explicaron. El pozo de azufre está listo para los que escupen al cielo. El infierno también tiene altura. Dejamos aquel abismo atrás y ascendimos al cuarto cielo. Aquí el calor no era sufrimiento, sino gloria ardiente. Era el taller del cosmos, la casa del sol y la luna. Vi el trono del sol, una esfera de bronce ardiente flotando en la nada, pero no lo arrastraban caballos, sino criaturas olvidadas por los profetas. Los textos perdidos las llaman Rakim y Serafín de bronce. Tienen garras de águila, cola de escorpión y alas negras con vetas de fuego. Su tamaño tapaba las constelaciones. Antes del alba, esas bestias rugen, un estruendo que hace vibrar los goznes del cielo. A su orden, legiones de ángeles empujan el sol hacia la primera puerta. Me mostraron las 12 puertas colosales del oriente, por donde el sol entra y sale como un esclavo glorioso. Son arcos de basalto más grandes que reinos enteros, flotando en el vacío. También vi el sendero de la luna y los seres que cuentan los segundos con varas de luz. Allí entendí que el universo no gira por azar, sino por obediencia estricta. El rugido celestial cesó de golpe. Me llevaron al quinto cielo, y la gloria se esfumó. No había resplandor, ni canto, solo una bruma gris que me aplastó el pecho. Allí estaban ellos,
Los Sirín eran ángeles, sí, pero del tamaño de montañas. Sus rostros estaban endurecidos por la pena y sus alas enormes colgaban como trapos mojados. Pregunté por su tristeza y el ángel Fanuel respondió: estos son los hermanos de los caídos. Lloran por los 200 que bajaron al monte Hermón y se mancharon con hijas de hombres. Eran guerreros de Dios, pero la lujuria de sus hermanos los volvió estatuas de lástima. ¿Crees que ocultaron su libro para protegernos o para mantenernos a oscuras? Escríbelo abajo. Amén.